Bienvenidas, bienvenidos a Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA. El cuidado, uno de los impulsos más humanos. Un acto desinteresado que se transformó en profesión. Del conocimiento empírico de las comadronas a la ciencia de la enfermería. El cuidado, presente desde antes del primer aliento y hasta después del último suspiro. Una labor que expone incluso la propia salud para colaborar con las otras y los otros. Juntas, juntos, tejemos nuestra cultura como una red que nos sostiene, como una manta que nos protege y abriga. Hilos del Cuidado, un podcast donde las y los protagonistas de la salud nos comparten su historia. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Hilos del Cuidado, el podcast de la Licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional de Lanús. Mi nombre es Martín Agüero y hoy estoy en la compañía de una persona que tiene mucha historia en enfermería. Es docente en la UNLA, la licenciada Claudia Ramos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, gracias. Bien, me alegro. Y bueno, estábamos hablando un poquito antes, y quiero conversarlo ahora también, que me cuentes un poquito qué materias te han tocado este año. Mis materias, por suerte, siguen siendo anatomía en el primer cuatrimestre, educación y salud en el segundo cuatrimestre y también en el segundo cuatrimestre una materia de cuarto año que es organización y gestión de los servicios de enfermería. Muy bien. Y de esas tres, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál o disfrutás más? Me gustan las tres, okay. Porque yo tengo así como una cuestión de que si no me gusta me resulta difícil darlas. Me gustan las tres, pero disfruto más la de cuarto año, porque bueno, ya están recibidos, por lo general ya tienen el título intermedio, están haciendo la licenciatura, podemos hablar de colega a colega, de las problemáticas institucionales. Ya vienen con una experiencia. Ya tienen una experiencia, y en primer año, bueno, están pobrecitos recién ingresados, claro. Y yo entro con 17 aparatos y sistemas, anatomía y fisiología, y los vemos que están ahí, los ayudamos bastante, pero bueno, son muchos. Aparte, ya en segundo año y en cuarto tengo grupos más reducidos y entonces tenemos otra dinámica de trabajo que es más linda. Claro, se puede trabajar más uno a uno ahí. Claro. A pesar de que a mí me gusta que todas las clases sean dialogadas, pero en un grupo de primer año que pueden llegar a ser 100 o más, no podés detectar a los tímidos y animarlos a que hablen, a que podamos dialogar. Entonces, bueno, ahí se establece otro tipo de trabajo, pero me gusta. Claro. Sí, me gusta. Está bueno. Yo me acuerdo de haberte tenido en anatomía y fisiología y 2 veces te tuve, para más placer. Bueno, hay gente que se fanatiza con la materia, ¿viste? Entonces la cursa 2 veces. Porque en ese momento, como primer año, como ingresante también, lo que decís vos, ¿no? Se me había hecho como un montón. Y claro. Bueno, tenía que abandonar una. Y abandonar anatomía y fisiología porque me pareció muy difícil. Pero hay algo que recuerdo así con mucha añoranza y lo cual te quiero agradecer mucho porque finalmente la segunda vez que reincidí, cuando fui a final, me dijiste, está para un 9, pero te voy a poner un 10 porque te quiero incentivar. Me parece que vos tenés mucho para dar. Y acá estamos. Así que muchas gracias. Ahí está, ¿no? Seguramente es porque me impresionaste, ¿eh? Así que no me equivoqué, entonces. Qué alegría. Bueno, muchas gracias. Que tengas ese recuerdo. Los primeros hilos. Porque antes del uniforme hubo una historia. Cada vocación nace de un impulso, de una vivencia, de una necesidad profunda. Empecemos por el principio. Ya que estamos yendo para atrás, nos vamos a ir un tanto para atrás y te quiero preguntar por un poco acerca sobre tu niñez. Si hay algún recuerdo que hoy te hace entender por qué terminaste en este mundo del cuidado. Sí, totalmente. Yo soy la hija mayor, digamos, del matrimonio de mis padres. Y nací con una enfermedad, una condición congénita, displasia bilateral de cadera. Ah, mira, no sabía. Y entonces los controles que me hicieron me lo hacían en un pediatra particular. Y les empezó a llamar la atención de que yo tenía 1 año y medio y no caminaba todavía.
Entiendo. Entonces, bueno, empezaron, y acá también esto se juega, por eso lo aclaro, entre la atención privada y pública. Entonces, mi mamá dice, no, la vamos a llevar al hospital y, entonces, soy paciente del Argerich. Y ahí me detectan que no era, como decía el pediatra de la familia, que porque yo era la mayor era la más mimada y que entonces no me dejaban caminar y que yo no caminaba por eso, sino que dijeron si hubiera sido unos meses antes, esto se podía solucionar con otras estrategias, pero ya tenía que ir directamente a cirugía. Así que yo, desde los 2 años y medio hasta los 5 años y medio no caminé. Así que estuve internada, me hicieron 7 intervenciones de fémur porque las caderas se luxaban. Así que ahí empieza mi contacto con el mundo de la salud, la internación, meses internadas, después enyesada. Pero jamás, si en algún momento me hubieran preguntado, porque yo terminé 5º año y mira, todos me preguntan, todos viste que los profesores entran y preguntan qué van a seguir. En el colegio, sí. En el colegio. Sí. Entonces, odiaba a mis compañeras que sabían desde el primer año qué era lo que querían ser y yo nada, no tenía la menor idea. Podía elegir desde astronauta hasta cualquier cosa, no tenía la menor idea, pero jamás pensé que iba a ser enfermera. Mira, ¿y entonces cuál era? ¿No había ninguna opción que vos digas, por acá o...? Claro, en mi época terminábamos el colegio secundario y había que hacer el CBC para entrar a la UBA, porque no teníamos las universidades del conurbano. Entonces las opciones eran la UBA o La Plata. Entonces, bueno, mi papá siempre dijo, ustedes van a estudiar, tengo una hermana menor que es abogada. En nosotros siempre, porque mi mamá era una persona que le gustaba mucho leer, escribía poesías, le gustaba mucho la biología. Mira que te lo estoy contando, me doy cuenta porque doy anatomía. Y mi papá era una persona brillante, tenía 4º grado, nada más, pero se leía todo, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con derecho laboral. Y además yo soy licenciada en Relaciones Laborales, o sea que soy un poquito el embudo de todo eso. Claro, sí. Y bueno, lo que elegí, porque mi papá me llevó a una psicóloga para que me haga un test vocacional, porque la piba no arrancaba, o sea, estaba terminando 5º año y no Le faltaba sabía. nafta la cosa. Claro, yo no sabía qué seguir, entonces mi papá me llevó, me pagó una psicóloga, qué sé yo, que me haga un test vocacional, y siempre le cuento esto a los estudiantes. El resultado, yo me voy toda, entusiasmada, con 17 años, que me diga, a ver, ¿qué? Me dice, mira, la verdad que los resultados que me da esto es que vos podés estudiar lo que quieras. Yo eso ya lo sabía. Claro, decime algo más, decime qué hago con mi vida. Claro, y entonces me dice, eso sí, la recomendación es una profesión que tenga contacto con los demás. Vos necesitas alguna carrera de humanitaria, ¿no? Claro. Bueno, entonces dije, fonoaudiología. Pero así, ¿viste? O sea, lo primero que había ahí. Exacto. Me hice el CBC y no me da el puntaje. O sea, había aprobado el examen, pero no me da el puntaje. Me quedo sin cursar ese año, nada. Entonces, bueno, ya estábamos por mitad de año. Yo no estaba estudiando nada y en una de esas aparece una propaganda en la televisión que dice, si tenés entre 17 y 30 años podés estudiar. Y te rebotaron de la UBA. Claro, y estás en tu casa en Longchamp mirando la tele. Estudié enfermería, Escuela Cecilia Grierson. Mirá qué bueno. Entonces yo dije, me va a venir bien empezar esta carrera, porque seguro que hay anatomía, y esto me va a servir para el examen de ingreso del año que viene, porque yo pensaba volver a la UBA. Así que así me fui. Le pregunté a mi papá, porque no había GPS en ese entonces, le pregunté a mi papá, me compré una guía Filcar. Hermoso, ya la he usado. La he usado, sí. Magnífica, está buenísima. Magnífica. Y entonces le pregunté a mi papá, qué sé yo, tenía que ir hasta Parque Centenario, me fui, me inscribí y efectivamente tuve anatomía y todo ahí, y al año siguiente hice el ingreso al CBC, hice el CBC, ingresé, pero ya ingresé para obstétrica. O sea que fíjate vos que cambiaba, porque... Pero espera, me perdí, porque te anotaste en la Grierson para enfermería. Claro. Y a la vez
¿En obstetricia? Claro, ahí empezábamos en agosto. La enfermería empezaba en agosto. Y yo en febrero del año siguiente me anoté para obstetricia. ¿Hiciste las dos juntas? El año siguiente cursaba a la mañana en el Hospital Fernández obstetricia y a la tarde enfermería en la Escuela Cecilia Grierson. Mira. Así que yo le digo siempre a los estudiantes, primer año yo lo cursaba por cursar, es decir, yo decía, esto lo estoy haciendo con otro fin, yo me voy de acá en cualquier momento. Y cuando los veo los estudiantes que dicen, yo no sé si me gusta, y cursaron 2 meses, ¿viste? Entonces le digo, mira, yo cursé 1 año y para mí no era la carrera que yo tenía que seguir. Pero en el segundo año, ahí la carrera me sedujo a mí, me gustó mucho. Y ahí decidí dejar la universidad, que estaba con muy buen promedio, ya en el segundo año de obstetricia, y me quedé con enfermería. Mira qué lindo, porque claro, me llama la atención que hayas elegido obstetricia porque venís como diciendo, ¿no? Que no sabías para dónde disparar, pero cuando llegaste a la salud apuntaste bastante afinado, digamos, con obstetricia. Fuiste como directamente a un lugar. Que por lo general en la enfermería suele costar un poco elegir para qué servicio disparar, digamos, de alguna forma. Yo me acuerdo del director en ese entonces en el Hospital Fernández, el director de la carrera, el doctor Margulis. Yo cursaba en el Fernández y ya en el segundo año de obstetricia entra y dice, a ver si les queda claro a todos ustedes que ustedes, en este país existe obstetricia. Ah, mira, no. Porque en otros países obstetricia es una especialización de enfermería. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo 2 enfermerías al mismo tiempo. Ah, y eso te hizo el clic. Claro, y entonces empiezo a averiguar, ¿no? Entonces yo digo, no, enfermería tiene más futuro, porque yo en enfermería puedo hacer otras cosas, pero como obstétrica... Hasta ahí quedaste. Quedamos ahí, enfermería había un montón para hacer. Y se siguen abriendo. Es decir, seguimos abriendo caminos, ¿no? Pero bueno, como dice mi hermana, ¿no? En ese momento había que tener coraje de decirle a mi viejo que yo iba dejabas a ser la enfermera. Carrera. Ay, y también dejabas una carrera. Iba a ser enfermera. Te juro que como mi papá era joven, yo siempre digo que no le dio un infarto, pero se le cayó la cara, o sea, tuvo una cara de desilusión, como diciendo a mi hija, ¿cómo puede ser? Qué bueno que cambió tanto la cosa, ¿no? Porque no, después era el presidente, como le digo siempre, yo le decía, vos sos el presidente del club de fan de enfermería, no podía escuchar que nadie hable mal de una enfermera o un enfermero porque él saltaba. Qué bueno. O sea, hiciste un gran laburo familiar también. Sí. Y también que tu hermana abogada se haga a un lado, por favor. Pero ella dice que la que más satisfacciones le dio a mi papá fui yo. Y no hay con qué darle la salud. Lo vamos a cortar por si lo escucha mi hermana. La queremos a tu hermana. ¿Cómo se llama? Sandra. Sandra, un saludo muy grande. Te queremos mucho. Cuando quieras te ponemos una inyección. Lamentablemente ya sabe que sí. ¿Qué emociones te atravesaban el primer día de clases o el primer día de prácticas? ¿Te podés imaginar ese momento? ¿Te acordás? Sí. Ya te digo, el primer día de clases me llamó mucho la atención. Nosotros fuimos la primer promoción que éramos más de 100 inscriptos. La Escuela Cecilia Grierson nunca había tenido tantos inscriptos y también se debía a una política sanitaria de la municipalidad. En ese entonces no era Cava, sino que era Municipalidad de Buenos Aires. Mira. Que ya había empezado con el tema de la profesionalización de enfermería. ¿Con la licenciatura, digamos? No, había con licenciatura enfermería profesional. Ah, enfermería profesional. Claro, nosotros nos recibimos de enfermeras profesionales. Y, ¿cómo es? Entonces me llamó la atención que éramos muchos, y tal es así que se los veía desorganizados. Pero bueno, yo estaba ahí como una espectadora a ver qué onda, qué pasa con esto. Y después, bueno, sí, el primer día de práctica me temblaban las piernas, o sea, estaba al lado de un compañero que era auxiliar de enfermería, entonces lo notábamos más canchero a él y todos los que no teníamos nada de experiencia nos íbamos con él y era impactante, pero... claro, para mí era un ambiente conocido. Yo me daba cuenta que, viste que hay otras personas que entran a un hospital y dicen no soporto el olor a hospital, no soporto. Y yo, en eso era como que yo, claro, en mí ya estaba la historia hospitalaria. Yo soy el que no quería, el que no quería ir a un hospital por el olor. Claro. Pero acá estoy. Mira.
Pero sí, hay muchos casos de Las esos. instituciones tienen olores, sí, las escuelas también. Todos los lugares tienen sus características particulares de quien los convive, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no? ¿Te acordás del primer día que pusiste la inyección o que pusiste una vía? Sí, fueron todos actos fallidos porque no logré el objetivo. Claro. Y menos mal que estaba mi compañero, colega Héctor Núñez, que si por ahí lo escucha le mando un gran abrazo también. Bueno, no me animé, o sea, practicábamos con naranja, o sea, nos hacían tener una naranja, nada que ver cuando estás con el paciente. Obvio que no. Entonces, bueno, no tuve la suficiente fuerza y vino mi compañero y terminó de darle intramuscular porque yo tenía cara de pánico y decía no lo voy a poder hacer. Pero bueno, son cosas que por suerte se van superando para las nuevas generaciones con la sala de simulación. Está buenísima. Claro. Está buenísima. Claro, yo a mí veo eso y digo, pero nosotros si hubiéramos tenido eso, la verdad, o sea que eso es un paso muy importante. Que no te quita que después te pongas nervioso igual, pero por lo menos tenés un acercamiento previo a una persona que siente el dolor, ¿no? Exactamente. Y en esos primeros años, ¿qué fue lo que más te conmovió o que te impactó del contacto con otras personas, no? Claro, no sé si fue para las prácticas, pues yo me recibo y en ese entonces por esta misma política sanitaria que tenía el municipio, directamente una vez recibido salíamos con el nombramiento para un hospital. Mira qué bueno. Claro, sí, había déficit, digamos. Claro, porque ya empezaban a querer superar la cantidad de auxiliares de enfermería y empíricos, ¿no? Y entonces, justamente lo que menos pensaba, porque yo no quería, era que pediatría, y me sale el nombramiento para el Ricardo Gutiérrez de Palermo. Claro. Lloré todo el día cuando me dieron el nombramiento. Y le decía a mi mamá, no, yo pediatría, no, qué sé yo. ¿Qué te imaginas que ibas a estar trabajando ahí toda tu vida? En ese momento, ¿no? Yo quería adultos, no quería ver sufrir a los chicos. O sea, pero por ahí, para el que no sabe, el nombramiento es como que te dan un trabajo fijo prácticamente de por vida. Era de planta, o sea, pasábamos directamente de planta. Y bueno, llego al primer día, me presento con la jefa de departamento de enfermería y le digo, yo soy una persona que no tengo experiencia, solamente las prácticas que tuvimos, por favor no me mande a unidad de cuidados intensivos. ¿A dónde me mandó? Era enfermera profesional, tenía que ir a unidad de cuidados intensivos. Bueno, ahí empezó todo esto, pero después terminó siendo mi pasión la pediatría. No lo hubieran, uno cuando está en pediatría no vuelve al adulto, digamos, y era muy lindo compartir cosas con los papás. Y recibir un gracias, o decir, bueno, me voy a descansar un rato porque está este grupo de enfermería. Era un muy buen grupo de enfermería el que teníamos en ese momento en la unidad 3 del Ricardo Gutiérrez. Es muy linda la sensación de una persona que no sabía qué era lo que quería hacer, de pronto tener una carrera que me hacía sentir muy útil. Me gustaba sentirme útil para los demás. Qué lindo, porque aparte trabajar con chicos a mí no es algo que me apasione, o sea, la verdad que lo evito bastante, pero entiendo que la gratitud y el ver en los ojos de la persona, ¿no? Que está valorando tu trabajo, eso está buenísimo. Sí. Que te puedan valorar, ¿no? la profesión, lo que uno está haciendo. Tal cual. Y recibíamos todos los turnos. Los jefes de servicio en ese momento, cuando venían los residentes, le presentamos a un excelente grupo de enfermeras y enfermeros. O sea, era hermoso formar parte de ese equipo. Y eso era el resultado de lo que había hecho Susana Rodríguez, ¿no? Que nos hacía respetar, que bueno, a su manera, pero se imponía y por supuesto que nos exigía, y aprendí mucho. Y bueno, y estaba bueno eso, estaba bueno sentirse parte de un grupo. El trabajo en equipo es fundamental. Cada turno era un equipo. Estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho esa etapa, me gustó muchísimo. La etapa asistencial te podría decir que es la etapa más feliz de la vida de uno profesional, sí. Tejiendo trayectorias.
Toda vocación necesita sostén, herramientas, decisiones. Cada hilo se entrelaza para formar al profesional que hoy conocemos. Bueno, Claudia, ¿cómo siguió tu profesión, tu carrera en esta profesión tan linda? Y te quería preguntar cuál fue uno de los desafíos más grandes que tuviste que atravesar en tu formación como profesional o en tu carrera hasta ahora. Yo tengo algo que no puedo hablar de desafíos, porque cada vez que me propusieron algo diferente, me gustaba la propuesta y no lo vivía así como un desafío, no sé, me aventuraba, ¿no? Vos imaginate que yo me recibí a los 21 años. Sí. Y entonces era enfermera profesional y tenía que estar en unidad de cuidados intensivos. Era soltera, no tenía hijos. Me caso a los 21 un poquito. A los Recién recibida, digamos. Sí. Estabas empezando a trabajar. Sí, ya estábamos trabajando. Y tengo mi primer hijo a los 24. Y bueno, después del Ricardo Gutiérrez se abre el Garrahan, entonces me proponen pasar al Garrahan, entonces ahí ya paso como enfermera jefe, todo un aprendizaje. Ahí ya con mucha experiencia, calculo. Y tenía unos años de experiencia, pero yo estaba especializada en cuidados intensivos respiratorios. Y sí. La unidad de cuidados intensivos del Garrahan, la UCI 45, era polivalente. Ah, mira. Y ahí paso a tener más de 40 y pico de personas a cargo. Entonces ahí ya me surge a mí otra inquietud, que yo tengo que estudiar algo que me respalde en esto. Yo era muy joven. Entonces, así que ahí aprendo un montón, por sobre todas las cosas. Se asemeja, viste, a la experiencia del Hospital del Cruce, el gran hospital de alta complejidad, sí. La inauguración, referencia nacional e internacional, teníamos el helipuerto, venían pacientes de cualquier parte del país. Qué bueno formar parte de algo tan grande, ¿no? Otra vez que encima de la inauguración, como que desde la base. Yo trabajé en el hospital desde que estaba en vacío, no teníamos paciente. Entonces fuimos a recorrer el área que iba a ser de cuidados intensivos y nos dimos cuenta que el arquitecto no había tenido la especialización en arquitectura hospitalaria porque había un enchufe por cama. Y alguien que sabe un poquitito de cuidados intensivos sabe que claro, va a explotar. Necesitas... Ese enchufe va a explotar. Claro, entonces había que mandar... hacer todas las modificaciones y mientras tanto se trabajaban las normas de procedimientos, los protocolos. Claro, y inaugura todo eso que uno estudió y que nunca encontrabas por ahí. Entonces teníamos bien delimitada el área limpia del área sucia. Las enfermeras no hacíamos ningún tipo de mensajería porque estaba la auxiliar de servicio, creo que hasta ahora eso se sostiene, que es la que hace todo lo que es mensajería, ropería, limpiar todo el material. Que esa estructura, la verdad que así como me la contás, es un golazo. Vos no sabés, las oficinas que teníamos, todo eso actualmente no sé si sigue, porque yo estoy hablando de cuando se inauguró. Y yo tenía mi oficina como enfermera jefe al lado de la oficina del jefe de la unidad de cuidados intensivos. Sí. Y eran del mismo tamaño, con el mismo mobiliario. Que esto, si uno hace una lectura institucional, habla de cómo fue pensado ese hospital con espacios igualitarios tanto para enfermería como para el sector médico, ¿no? Entonces yo ahí recibía llamadas de afuera, tenía el teléfono interno para los internos, me llamaban desde ahí, y podía trabajar cómoda, estaba cerca de la salida. La última vez que fui se habían reducido bastante los espacios, porque viste que los espacios sí. Se conquistan, se ganan y se pierden. Entonces, digamos, la lucha está en mantenerlos y hasta diría mejorarlos, ¿no? Exactamente. Pero en ese momento, ahí me di cuenta cómo estuvo pensado
el nacimiento de ese hospital de alta complejidad. Recibíamos la ropa por un trencito que va por entre medio del piso, entonces en cada ascensor se abre la puerta, las auxiliares de servicio reciben el trencito, lo vacían, dejan la ropa sucia. No, era... Me hablas del 2030, me parece. Eso, encima después, bueno, la nutricionista venir a hablar con los chicos qué comida le gustaba, qué no le gustaba, qué color les gustaba. La farmacéutica empezar a fabricar los propios medicamentos para que las dosis no se desperdicien, porque todos los remedios vienen con dosis de adultos y nosotros para los pediátricos tenemos que diluirlo, se perdían. Entonces, bueno, hacer toda una innovación para la pediatría que para mí fue una maravilla formar parte de eso. Un poco lo que contás da reflejo de el prestigio que tiene, ¿no? Exactamente. De que no podemos dejar que deje de tener ese prestigio. Es un hospital. Y ahora estamos en lucha constante. Exactamente. Así que a partir de ahí, ¿no? Como podés compartirnos un momento en el que hayas dudado de vos misma, quizás en este momento manejando 45 personas, o quizás en otro momento que vos te acuerdes que hayas superado. Siempre tuve buenas compañeras, buenos compañeros. A pesar de que obviamente si por ahí me encuentro con alguien de esa época, yo ya soy otra persona, ¿no? En esa época ejercer un cargo, los hospitales no eran tan democráticos todavía, porque te estoy hablando del 80 y algo. Claro. La sociedad no era tan democrática tampoco, pero la verdad que dudar no. A ver qué época era, en el 88, 89... un día salgo a trabajar y me asaltan, me lastiman, y ese mismo día decidí que se había terminado el Garrahan para mí. O sea, no di pie. ¿Te impactó? También me puse a pensar que tenía 2 hijos muy chicos y que yo estaba 12, 14 horas fuera de casa. Y fue una excelente decisión, porque el tiempo de los hijos no se recupera y los trabajos sí. Entonces, a pesar de que te digo que hasta mi papá me decía, se ganaba muy bien en ese entonces en el Garrahan, y me dijeron que lo piense, qué sé yo, no, me voy, se terminó. O sea, creo que bueno, que sentí que se había terminado una etapa. Ya la parte más emocionante tal vez había pasado, tenía 2 hijos chiquitos, estaba más exigida, quería estar también con ellos, así que... bueno, pasé a otra cosa. Sí, hiciste una reevaluación de prioridades, básicamente. Sí. Porque Sí. Ni hablar que la familia siempre tiene que estar primero. Tal cual. Y si volvemos a tus primeros años como profesional, ¿qué aprendizaje pensás que te marcó para siempre? No sé, esta cuestión de sentirse feliz con lo que uno hace. Por eso tal vez no pueda haber otras cosas, ¿no? A mí me hacía muy feliz. Y yo la pasaba muy bien con mis compañeros. Trabajábamos muchísimo, pero trabajábamos bien, trabajábamos a gusto. Claro. Éramos un buen equipo. Entonces me parece que eso hace que uno se sienta seguro. El padre de mis hijos también era enfermero, entonces las dinámicas familiares no estaban en tela de juicio. Entonces uno hacía un turno, el otro hacía otro turno, nos organizábamos con los chicos. Eso también tiene mucho que ver. Y por supuesto la ayuda de mis padres, que yo me iba a trabajar y le dejaba a mi mamá a mis 2 chiquitos. La coordinación ahí de la crianza, porque laburar 12 horas, también si tu marido era enfermero, uno que sabe lo que es trabajar, es como claro, lo que hacíamos tener 2 hijos, laburar y seguir estudiando, porque me contabas que en algún momento también estudiabas a la vez. Claro, lo que hacíamos es, bueno, si uno estaba lunes y trabajando de lunes a viernes, el otro hacía sábado, domingos y feriados. Si uno trabajaba a la mañana, el otro trabajaba a la noche. Siempre fuimos rotando para estar con los chicos, pero bueno, hubo un momento y mi mamá, por supuesto, las madres dan una mano. Yo me mudé a la casa de al lado, de donde yo vivía, y entonces me levantaba y dejaba a mis hijos con total tranquilidad, me iba a trabajar porque estaban con mi mamá, obviamente. Claro. Ahí hay cuidado de la comadrona. Tal cual. ¿Cómo fuiste construyendo tu identidad profesional? ¿Qué te ayudó a encontrar tu lugar dentro del sistema de salud? Y bueno, uno construye la identidad viendo lo que te gustaría hacer y lo que nunca querrías hacer. Las 2 cosas.
las dos cosas. Había profesores que uno decía, sí, yo cuando sea grande quiero ser así, y hay otros que vos decís, no, esto no me gustaría ser así, ¿no? Bueno, lo que sí me parece que queda un poco claro, pero que lo que no quiero hacer, lo claro, que no lo quería que hacer. claro, si en ese momento decías, con esto no lo haría jamás. Y bueno, después aprendí a estar en contra del autoritarismo que en el principio de mi carrera estaba muy en vigencia, y creo que todavía en algunas instituciones hospitalarias se mantiene, porque de acuerdo a estudios de algunos sociólogos, las instituciones que menos se han democratizado en Latinoamérica son los hospitales, las escuelas y la iglesia. Claro. Entonces, y que encima por lo general comparten cosas, hay iglesias adentro de los hospitales. Claro, están muy unidas. Y muchas jerarquías y qué sé yo, pero eso, por eso te digo, si a veces me encuentro gente que me dice, yo te conocí en el Garrahan, digo, claro. bueno, ¿qué etapa? Mirá que, porque si no momentos... te queda, viste, una imagen que ya creo no ser, o que uno empieza con el tiempo a ir viendo eso. Y no ser mala con los familiares. Nosotros en Los Chicos atendíamos todo tipo de condiciones, desde apaleados que iban a parar a terapia intensiva hasta cualquier cosa compleja que tiene la sociedad. Y entonces... Que en ese interín puede aparecer absolutamente lo que se te ocurra. Mirá, casos de, por ejemplo, yo estar atendiendo el día viernes y el domingo que salga en el diario el titular y salía el padre de la criatura que yo había estado atendiendo, que en realidad era por una situación de violencia que el chico fue a parar ahí y no como dijeron al principio. Uno ve un montón de cosas. Y primero, seguir siendo sensible, ¿no? Yo no comparto eso de que tenés que ser objetiva. No entiendo cómo se puede ser objetiva en esas situaciones. Entonces, siempre decía, el día que yo no me sensibilice con lo que le pasa al otro, es el día que tengo que dejar de atender pacientes. Y lo mismo digo ahora, si yo no siento empatía con los estudiantes, si no tengo una relación con los estudiantes de una determinada manera, bueno, el día que eso todo eso me empiece a fastidiar, quiere decir que me tengo que esto ya me dejó de gustar. Hay que un recambio, volvés a la universidad, claro, a estudiar otra cosa. Sí. No, eso es así. Así que hay muchas cosas que uno empieza a decir, no, esto no quiero, no quiero ser un docente autoritario, no quiero ser un docente que ejerza la violencia verbal, simbólica. No quiero ser alguien que no deje pasar a los padres porque estamos tomando mate o lo que sea, sino acompañarlos en eso. Eso lo aprendí mucho en el Garrahan también. No digo en el Ricardo Gutiérrez porque yo estaba en el turno noche, entonces ahí preferíamos y los aconsejábamos a los papás que vayan a descansar, porque después tenían un día muy largo. Pero después en el Garrahan de día, bueno, ahí vincularnos. Teníamos... cada vez más visitas de día que claro. De noche. No sé cómo es la UCI de día, o sea, hay con horarios, pediátricos. Hay horarios, pero teníamos psicólogas institucionales. Entonces era un lujo. Es algo que pensado al día de hoy está difícil. Pero ahí fue pensado, se hacían las reuniones con los padres, estaban los médicos o el jefe, estaban algunas enfermeras, estaba yo que era la enfermera jefe, y si había angustia por algo, o nos trataban a nosotros como grupo de salud, o también había la reunión con los padres para ayudarlos a afrontar y que nosotros acompañemos eso, ¿no? Y ahí ya de chusma nomás. ¿Trabajan de forma interdisciplinaria o solamente cada uno desde su disciplina abordaba al paciente o la familia? Y estábamos haciendo los primeros pasos en un hospital que te invitaba a hacer todas estas cosas, pero que por ahí veníamos que no sabíamos muy bien qué era esto de la interdisciplina, ¿no? Claro. Intentábamos hacerlo, y vos sabés que aparte enfermería podrás tener muchas cosas, pero tenemos muchas cosas buenas, que es el entusiasmo por lo que te propongan, ¿no? Entonces llegó la psicóloga institucional y explicó que ella se iba a reunir con nosotros una vez por semana. Bien. Porque nosotros estábamos en contacto con esto. ¿Y quiénes eran las que nunca faltaban a la reunión? Las colegas. Muy bien. Después los médicos empezaban a que tengo que hacer esto, que probablemente haya sido así, pero nosotros también somos los que estamos al lado, y sin embargo... 1000 tareas
en cada turno un millón de cosas tenés que hacer. Y sin embargo, nos reuníamos para hablar de lo que nos pasaba. Y esa apertura que tiene enfermería, yo creo que no la hemos perdido. Por eso es que hemos crecido tanto en estos años. Hemos crecido un montón. Gracias a eso. Y, digamos, el rol de la educación, que, digamos, en tu educación como profesional y como docente también, ¿no? ¿Tuviste algún docente así que te haya inspirado, que hoy en día lo puedes recordar? Sí, me gustaba mucho las clases de clínica médica. En ese entonces, cuando yo me formé, eran muy pocos los enfermeros que daban clase. Generalmente estábamos formados por médicos, claro, y varones. No recuerdo médicas, ¿no? Claro. Pero el docente que más me gustaba, o que yo recuerdo en este momento, era el doctor Cubelium, León Cubelium. En ese momento era el director del Hospital Durán. Como la escuela de enfermería está a la vuelta del Hospital Durán, era muy divertido. Y una pausa para decir que tus clases son muy divertidas. Ay, bueno, muchas gracias. Yo te decía, como que parecían una clase de un show de stand-up. Te hacía morir de risa. Bueno, así que se nota el reflejo ahí de tu docente, digamos. Claro, porque en primer lugar yo siempre digo que en las clases la que no se tiene que aburrir soy yo. Y yo me aburro. Yo me aburro bastante fácilmente. Entonces, y lo que me gustaba del doctor Cubelium es que no sabía solamente de medicina. Era un hombre muy culto, cosa que no encontrás muy comúnmente, ¿no? Entonces, él nos podía hablar de la constipación que sufría Lutero, porque él había leído sobre Lutero y de las condiciones médicas que tenía él, y se mandaba algún chiste de esos, y hacía autocrítica de la conducta médica, desde entonces del modelo médico hegemónico, que después Menéndez lo va a describir así. Él decía en clase, yo hasta ahora, dice, yo estoy creído que cada vez que hacen la colación de grado en la universidad, en la facultad de medicina, dice, les hacen tragar un termómetro, porque lo vieron, dice, recién recibidos los médicos, están así como que se tragaron un termómetro. Él mismo hacía autocrítica de su propia disciplina, ¿no? Muy inflados y todavía no salieron al campo laboral. Claro. Después en el Hospital Garrahan, en mi querido doctor Mendilarzu, que era el jefe del área de cuidados intensivos, que también él con las manos atrás caminaba por el servicio y yo a veces lo acompañaba para que veamos, algunas cosas, qué sé yo, y por ahí él veía el ensañamiento terapéutico, ¿no? de los médicos más jóvenes por ahí, y cuando salíamos de ahí me dice, usted sabe, Claudia, ¿no? Usted tiene claro que los pacientes se curan a pesar de los médicos. Entonces, y yo me empezaba a reír porque lo decía él, y entonces se curan a pesar de los médicos, decía él, ¿no? Y entonces, y también era una persona muy sabia, estas personas que no es solamente la medicina, sino que ven la medicina como un acto social. Bien, sí. Me parece una manera más bella de verlo también. Claro, ¿no? Eran las personas que nos mostraban un costado, no esta profesión dura, de la ciencia dura, de que la ciencia dice esto. A veces los pacientes se tenían que curar y no se curaban, y a veces no se tenían que curar, como habíamos tenido, uno de los primeros casos, un accidente, un chico con pérdida de masa encefálica, y de lo bien que estábamos un día, vemos un nene que entra corriendo y dice, ¿te acordás de mí? Y no, obviamente que, te cambia la perspectiva de la persona acostada y después parada. Y está parado. Entonces, nosotras nos quedamos así, cuando vemos que entran los padres, nos largamos a llorar todos, porque era ese chico que tanto tiempo lo habíamos tenido. Terminó curándose. Exactamente. Y era prácticamente imposible. Exactamente. Entonces, esa mirada de la medicina en serio, como un acto, más allá de que por supuesto es un hecho político, también es una cuestión social, justamente por eso, ¿no? Entonces, está atravesado por un montón de cosas y no hay que cercenarlo, porque si no tenemos una mirada muy pobre, ¿no? De lo que hacemos. Claro, le falta como un poquito más de algo, los condimentos, ¿no? Que no están en los libros algunos, o la gran mayoría no están en los libros. Tal cual. Se aprenden laburando. Tal cual. Y me dijiste que estudiaste relaciones laborales. Sí. Y después hiciste el tramo docente.
Ahí más o menos cuando renuncio al Garrahan, el compañero de ahí del Garrahan me dice, mira, yo voy a dejar unas horas que estoy dando clases en el Hospital Perón de Avellaneda. Sí. Y yo le digo, no me digas, porque yo jamás di clases, le digo, no tengo la menor idea. Me dice, no te preocupes porque ahí te capacitan. Bien. Entonces ahí empiezo a formar parte de la región sanitaria sexta, el área de capacitación, del área de enfermería, que era un proyecto del ministro Floreal Ferrara, en forma conjunta con el secundario con orientación en salud para los trabajadores de los hospitales, y ahí empieza en provincia la movida justamente de aumentar también los enfermeros profesionales, porque había un alto porcentaje de auxiliares empíricos. Bien. Entonces vengo a la entrevista al hospital. Bueno, me entrevista Silvia Cárcamo, nuestra querida magíster Silvia Cárcamo. Entonces, bueno, me dan la asignatura Fundamentos de Enfermería, y todo el mes de febrero, o sea, las clases empezaban en marzo, y en ese entonces, en el mes de febrero, era todo capacitación para los docentes. Y ahí conozco la pedagogía del oprimido, el conocimiento como un hecho de construcción social. Y claro, yo vengo de terapia intensiva, de una formación totalmente hegemónica, y eso lo recuerdo como un antes y un después en mi forma de pensar, inclusive la carrera. Estábamos con pedagogos, era interdisciplinario, hacíamos talleres, roleplay, empezar a ver la docencia, pero desde el lado del estudiante, del estudiante trabajador, además. En su complejidad, digamos. En su complejidad, como trabajador que quiere superarse, pero que no tiene tiempo. Entonces también había que luchar por cuestiones de que las capacitaciones sean en horario de trabajo. Bien. Se becaba, o sea, se decía en ese momento que salían en comisión. Entonces un grupo de enfermeros no iba a ser asistencial, sino que se iba a la escuela de enfermería, que cada hospital tenía su escuela de enfermería. Bien. Llegó a tener un montón en cada hospital escuelas, y bueno, yo trabajé ahí y ahí empecé. Y después no me acuerdo en qué año sería, pero provincia larga la capacitación docente, que son 2 años del tramo docente con orientación en salud. No me acordaba el nombre completo. Claro. Y después, bueno, yo ya estaba haciendo docencia. Después trabajé en el privado en asistencial, como supervisora, como jefa de departamento. Ahí ya tenía 29 años. Bueno, después hay un convenio entre provincia y la UNLA, que lo hizo la doctora Jaramillo, que se trataba de, ya que los estudiantes no podían venir hasta la universidad, teníamos lo que llamábamos locaciones transitorias, que era que un grupo de docentes se iban formando grupos de docentes en Partido de la Costa, Benito Juárez, Tandil, qué sé yo, para que se reciban de licenciados. Era el ciclo de complementación curricular. O sea, a ver si entendí bien. Vos eras profesional. Claro. Y te reunías con otros docentes. Terciaria. Claro. Los egresados terciarios. Para ser licenciado. Para ser licenciados. ¿Y vos como docente te tenías que trasladar hasta ahí? Yo formaba parte de ese convenio que hace provincia y la universidad, y con otra docente de acá visitábamos esas locaciones para verificar que se esté llevando a cabo el plan de estudios, para ver qué problemas había, así que teníamos que viajar. Que lo hice con Miriam Galván, la licenciada Miriam Galván, éramos las dos, digamos, ella por parte de la universidad, yo por parte de provincia, y las dos trabajamos ahí. Ahí empiezo, yo ingreso acá porque Ramón Álvarez, el licenciado Ramón Álvarez, es el que me convoca para que haga este nexo entre provincia. Okay. Y bueno, y ahí empecé en la UNLA. ¿Y te acordás la primera materia que diste en la UNLA? ¿Fue anatomía, no? Anatomía. Anatomía. Ya abrí los ojos, los cerré y ya está hecha la materia, básicamente. Qué lindo. El legado del cuidado. El futuro se construye con los hilos del presente. Cada historia deja huella. Cada elección deja una enseñanza para quienes vienen detrás. Bueno, ya repasamos un poco sobre tu niñez, sobre tu crecimiento profesional. Ahora, con vistas más al futuro, me gustaría preguntarte cómo es la profesión de acá a 10 años y qué cambios crees que son necesarios o inevitables.
Ajá. Bueno, me quedó algo pendiente que no te contesté al final, que me habías preguntado. Es que sí, que hice la capacitación docente y después hice la licenciatura en Relaciones Laborales, o sea que también me daba otro panorama de las instituciones, ¿no? Me sirve como dato porque sigo construyendo tu imagen en mi mente. Claro. Una carrera hermosa. Yo soy egresada de la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, se ve derecho laboral, se ve sociología, se ve todo, y se estudia las instituciones, el comportamiento laboral, cómo se comportan las instituciones. Por eso me gusta ver gestión. Claro. Y todo lo que estudiaste ahí te sirve para contestar esta pregunta. De acá a 10 años, ¿cómo es? Es muy difícil. Ojalá que yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, la generación de las colegas que te nombraba, que fueron como mis grandes maestras y maestros, Susana Rodríguez, Silvia Cárcamo, Ramón Álvarez, fue una generación que dio un vuelco a la profesión, verdaderamente, porque fueron los primeros licenciados. Y realmente hicieron mucho. Fíjate que cuando yo me recibí no existía la ley de ejercicio profesional. Mirá, no sabías. Y eso, estaban los podólogos, pedicuros, bueno. O sea, había de todos que tenían ley de ejercicio profesional y enfermería no. Y eso se logró gracias a la generación que me antecede. Y por eso el otro día, el Día del Enfermero, el Día Internacional de Enfermería, saludé a estos maestros que yo digo que dejaron huellas por las cuales las generaciones siguientes encontraron por dónde ir, aunque sea después seguimos ampliando eso. Después vemos qué hacemos. Claro, pero por lo menos ellos hicieron un camino muy grande. Imagínate que son 57 universidades que tienen la carrera de enfermería en este momento en el país. Y antes yo tenía que ir desde Longchamps hasta Capital para estudiar enfermería y no había mucho más. Ahora tenemos esta universidad. Después vinieron la de la otra tanda, como la UNDAV, la Jaureche, que encima tienen proyectos educativos muy interesantes. Y por supuesto que la UNLA hizo punta en esto porque fue primera acá en el conurbano, con un proyecto educativo que también me enamoró, que me encantó. Además de la belleza del lugar, porque todo hace, porque digo yo, sí, nos merecemos un lugar lindo. Yo he dado clases en un subsuelo, o sea, claro, he dado clases de un montón de lados, en hospitales donde el lugar de la capacitación es aquel que no quiere nadie, lo que te habla de la importancia que tiene la capacitación para el que está dirigiendo un hospital en ese momento, ¿no? Sí, la gestión como que le da un lugar muy precario a la educación. Después te vas a otro hospital que por ahí es mucho más chiquito y qué sé yo, y tiene todo un piso para capacitación llenos de aulas donde tenés cañones, o sea, eso también. Cañones no son de guerra, son los de proyectores. No, son los proyectores. Entonces, bueno, me fui. ¿Y cómo vemos de acá a 10 años? De acá a 10 años. Y la salud va de acuerdo a cómo va la situación sociopolítica del país, socioeconómica y política. Esto no lo podemos, yo no lo puedo dividir, no puedo dejar de decir sí a pasar. Creo que estamos en un momento interesante, después de la marea blanca que se hizo en Cava. ¿A qué referencia es? La marcha que hacen todos los colegas, sí, porque no nos consideran profesionales de acuerdo a no sé qué criterio, sí, sino que estamos catalogados como técnicos, administrativos, creo. Catastrófico eso. Mira. Más cuando hace poco tiempo se nombró a la profesión como de la categoría de abogacía, medicina, que es una categoría donde están estas disciplinas que son número uno en necesidad social. Exacto. Nosotros formamos parte de esa categoría y que te digan que son menos que un administrativo, no por menospreciar el trabajo de un administrativo, sino que estudiamos otra cosa. Claro, es otra cosa. O sea, estamos en una categoría como necesidad social
que se ganó ese lugar inclusive, como venimos muy diciendo. Interesante Claro. nuestro lugar. Enfermería fue delimitando esa identidad, ¿no? Esa famosa identidad que nosotros decimos, pero como colectivo, ¿no? Sí. No hay una carrera más completa que la nuestra. Nosotros tenemos psicología institucional, sociología, cultura y salud, 2 niveles de gestión. Vos, si mirás los programas de otras carreras de salud, no son tan completas como la nuestra. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos adentro. Claro, lo vemos de adentro. Pero, ¿sabés cuando me di cuenta? Una vez que fui a un congreso de salud, o sea que había varias disciplinas, y entonces yo pasaba por un grupo que estaba charlando y dice, ¿saben lo que pasa con nosotras? Tenemos que hacer como hizo enfermería. Y yo digo, a ver, ¿qué hicimos? ¿No? Entonces, porque ellos, claro, se ganaron un espacio, y entonces, porque están unidos, y nosotros siempre decimos que estamos todos desunidos. Es verdad. Pero hay otros que nos ven, ¿viste? Pasa lo mismo que ahora con estos extranjeros que vienen y dicen qué maravilloso que es Argentina, y nos dicen todas las cosas lindas que tenemos, y nosotros que estamos acá decimos qué país de miércoles, qué esto, qué lo otro. Bueno, en la profesión pasa lo mismo. Y entonces yo paraba la oreja, dice, porque las enfermeras en 10 años avanzaron, consiguieron su ley, hacen esto, hacen lo otro, queda acá, queda allá, están en las universidades. Yo digo, claro, nosotros no lo vemos, pero lo fuimos haciendo. Y esta cuestión de se puede decir, de este desprecio que hacen de nuestra profesión en Cava con respecto a las categorías que nos dan, también me parece que es un excelente punto de partida para hacer muchas cosas más, porque nos están desafiando. Nos están desafiando. Y me parece que no se dieron cuenta qué pasa cuando nos desafían. Exacto. Entonces, yo pienso en los colegas que están trabajando en Cava y eso, esa energía, me estás desafiando, me estás subestimando. Nos empezaron diciendo que nosotros no teníamos la carga horaria universitaria necesaria. Bueno, ahora nuestra carrera tiene 5 años, claro, una tesis, sí. Y ahora me decís que no te alcanza. Infórmese, chico, por favor. Claro, entonces, y después escuchaba, viste, algunos políticos que decían cosas de la enfermería que no se quedaron en el tiempo, que ya no es esa la enfermería. Entonces, a mí me parece que pueden pasar muchas cosas, y que seguramente van a pasar muchas cosas, y aparte porque yo tengo una fe, pero absoluta, en los egresados de la UNLA. Siempre les digo, el próximo ministro, la próxima ministra de Salud tiene que salir de la UNLA, y yo voy a decir, yo le enseñé anatomía. Vamos. Quizás el próximo presidente, por favor, que sea alguien con un ya probaron pensamiento. Con todas las otras carreras. Claro. Tendrían que probar también con la nuestra. No veo por qué no. ¿Y cuál sería un legado que te gustaría dejar a quienes te están escuchando hoy? Me da mucho pudor hablar de legado. Bueno, yo siempre, tanto en el curso de ingreso como en el primer año, yo siempre les deseo que la enfermería sea para ellos lo que fue para mí. Una llave que te abre puertas, pero puertas que en mi caso, puedo decir puertas camino hacia la felicidad. Uno tiene que ser feliz con lo que hace. Totalmente. Yo, en ese sentido, eso no quiere decir que no tengas problemas, que te vas a encontrar con inconvenientes, pero si al final del día uno está contento, uno dice, qué bien que estuve hoy cuando puse esta vía y que nadie podía, y cuando vi esa cara de felicidad, cuando dejé a ese paciente, cuando le hablé al familiar, qué bien que estuve, llegar a casa y decir, bueno, avanzamos en la clase, nos divertimos, estuvo bueno. Me gustaría que todos vivan a la enfermería como eso, ¿no? Como esto que qué bien que hice enfermería, ¿viste? Es que al final cerrar con decir, qué lindo que se me presentó este camino. Y cerrarle la boca a esos que decían que se ponía Mirá cómo será que mis 2 hijos son enfermeros. Mirá, o sea, dio es contagioso. Es contagioso, así que bueno, supongo que es porque nos han visto ser felices con. En enfermería se da eso también, de que hay generaciones de
que se van decayendo. No, decayendo no, al revés. No, me refiero como si fuera el agua, ¿no? Como van en caudal. Claro, en cascada. En cascada, sí. dice, no salía la palabra. Y vos sabés que yo nunca pensé que, ni tampoco pretendía que mis hijos sigan enfermería. Y me sorprendieron. Eso es para otro podcast. Cuando vinieron y me dijeron, mirá, me inscribí. Viste que hay familias de médicos, de abogados, ingenieros que dicen, bueno, me gustaría que mis hijos sigan con esto, qué sé yo, y viste, le dan, y los hijos dicen, no, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y en este caso no, yo no esperaba. Y tampoco les decías que hagan eso, nada. No, porque yo padecí los 17 años que no sabía qué era lo que quería hacer, o sea que yo les decía, tómense su tiempo, piénsenlo, mire que es difícil a los 17 años que no sabes lo que vas a hacer al día siguiente, pensar para lo que vas a hacer el resto de tu vida, o sea, tómense el tiempo, pero si es esto, y también les digo a los estudiantes, y si descubren que no es esto, que lo que sea con placer, con gusto, con alegría y que les traiga muchos momentos gratos. La idea es que sean felices, que seamos felices. ¿Y qué prácticas de cuidado crees que debemos preservar, ¿no? Como esencia, y cuál es repensar? Repensar en ocupar los espacios científicos, interdisciplinarios. Porque nosotros vamos bastante bien cuando son congresos de enfermería y todo eso. Sí. Aunque ya en algunos otros congresos he visto cómo enfermería se para frente al modelo médico hegemónico también y va rompiendo estructuras, y me parece que eso es importante. Totalmente. Es importante opinar en un ateneo, que enfermería tenga voz en los ateneos, tenga voz en los congresos, tenga voz en la defensa gremial, tenga voz en todos los lugares que pueda expresarse. Eso es para tenerlo presente, que sé que lo van a lograr porque se viene una generación. Yo tengo mucha esperanza en la juventud, a pesar de que bueno, hoy se habla de los haters, de esto y lo otro, pero no, yo creo que eso va a ser un tema muy importante. ¿Y cuál era la otra? Esto era para repensar. Y como mantener como esenciales, ¿no? Lo que debería mantenerse en el tiempo. Lo que debería mantenerse, reforzarse y permanentemente repensarlo para poder seguir repitiéndolo es el ejercicio de la ternura. En este momento me parece fundamental. No solo hablar del amor que nosotros ponemos en lo que hacemos, porque es tan grande hablar del amor que prácticamente no sabemos qué es. Para muchos puede ser que me saludes y para otro puede ser que me aprietes la mano. Sí, es muy personal también. Es muy personal, pero yo creo que la ternura sí delimita un poco más, ¿no? La ternura habla de lo que yo tengo ganas de dar, pero de primero interpretar qué es lo que necesita el otro. No embalarme en dar lo que yo tengo para dar, sino en escuchar, en ver, en charlar con lo que el otro necesita de mí y darlo de manera con ternura. Aunque a veces sientas que es ingrata la situación, claro, ¿no? Sí. Situaciones de violencia institucional, pero al paciente hay que preservarlo y con ternura. Sí, retomo cuando me da la sensación de que cuando uno recibe un paciente es la mejor manera de recibirlo, porque uno no sabe qué es lo que le está pasando, qué está pasando por sus emociones, por su mente, y hasta que uno empieza a tener ese contacto con la persona, a empezar a entender qué le está pasando un poquito, ¿no? Se necesita cierto tacto. Exacto. Y el amor por ahí suena muy, como se dice, chillón o... un cliché. Claro. Sí, que nosotros damos amor y entonces nos relacionan con la vocación y entonces se va diluyendo en realidad algo concreto que a mí me gustaría, que es esta cuestión de mirarlo a los ojos a la persona, de entender que puede venir muy agresivo porque está asustado. Totalmente. Porque las personas reaccionamos de forma diferente.
que puede ser muy tímido y que la institución lo doblega y entonces no habla, mirarlo a los ojos, presentarse, preguntar, callar, bajar los tonos de voz. A veces los hospitales o los lugares son un griterío y la persona está pasando por un mal... Lo digo porque yo también he sido paciente cuando me internaron para tener a mis hijos, mis cesáreas, esto, lo otro, ¿no? Sí, la ternura. Y que la ternura nunca nos dé vergüenza como enfermeras y enfermeros. Que eso siga a pesar de que digan lo que digan. Me parece que eso sí, me gustaría que siempre lo tengamos presente. Que se mantenga como esencia. Porque pronto ustedes me van a atender a mí, así que me gustaría que me atiendan con ternura. Buena clave, lo tomo como clave también. Si tuvieras que dejarle una advertencia o un consejo sincero a quienes hoy están comenzando en este camino, ¿cuál sería? Para los que empiezan... Sí. Que siempre lo hablamos también, claro, vienen con el concepto social de la enfermería que puede estar vinculado a cualquier cosa menos a lo que es, ¿no? Claro. Entonces, porque todos comentan, y lo sabemos, que hace tantos años para ser enfermera, como por lo que tenés que hacer tantos años vas a estudiar. Sí, porque no saben todo lo que hacemos, en realidad. Es como que hacemos un montón de cosas. Tal cual. Entonces, bueno, el tema es que hay que estudiar mucho. Hay que estudiar muchísimo, hay que saber, hay que hacer valer lo que sabemos. Tenemos que aprender a tener voz. Y sí, fundamentalmente el conocimiento es lo que hace que la voz tenga valor. Nos respalda. Por eso es que muchas veces gritamos, porque no podemos respaldarlo de alguna manera. Mira, me gusta la forma de verlo. Si vos estás tranquilo, seguro, me parece que no hace falta gritar y yo he tenido compañeros médicos que se sienten así, se sienten compañeros, porque uno ve cómo respetan a las colegas que están en esto. Me acuerdo de mis colegas del Garrahan, el sector de neonatología, que lo teníamos enfrente, por más cercano, no es que esté despreciando al resto, sino que conocía, sino que eran colegas que nos hacían sentir orgullosos a todos, y todo el mundo se los consulta y se consultaba a uno, otro, interdisciplinario y todo. El conocimiento, hay que estudiar muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que empieza la carrera diciendo, bueno, voy a conseguir un trabajo. Es válido, yo no estoy en contra de eso, porque yo soy una de las personas que entró sin saber que iba a ser enfermera, como lo conté anteriormente. Sí. Es válido buscar una carrera para tener trabajo, pero si después descubrís que te gusta, hay que estudiar mucho. Y para saber mucho de enfermería, no solo hay que estudiar enfermería, hay que estudiar de otras disciplinas también. Y entonces ahí empezamos a abrirnos también a otras disciplinas y tenemos mucho para discutir, mucho para debatir, y estamos adquiriendo mucho fundamento. Las investigaciones que hacen acá mis compañeras en la UNLA, la publicación de libros por parte de enfermería, eso tiene que crecer. Son caminos que se abrieron y que tenemos que ocupar. Así que el que empieza esto no se deja de estudiar nunca. Y así es hermoso. Por eso me gusta hacer estas entrevistas, porque me voy enterando de cosas, ¿no? Y también hacemos que las personas se enteren de la cantidad de puertas que hay en enfermería para abrir, ¿no? Que ya están abiertas, que se pueden seguir abriendo, ¿no? Y que también el respaldo científico nos da una cierta seguridad, actitud, que mantiene esas puertas abiertas también. Exacto, no hay que retroceder. ¿Y cómo imaginas tu propio futuro en este ámbito? ¿Hay algún sueño que te gustaría cumplir que hasta ahora no hayas cumplido? Me gustaría ver más enfermería en los barrios, comunitaria. Me gustaría el desarrollo de enfermería comunitaria. Yo ya estoy en el último tramo profesional, digamos. Yo no creo que cumplí con mis propias expectativas y las superé. Sí, la profesión me superó a mí, digamos. Fue una batalla. Sí, la verdad que no pensé que iba a tomar este giro, y la verdad estoy muy conforme.
Pero sí me gustaría ver en mi país el desarrollo, inversión en atención primaria de la salud como una estrategia viable y que ya está recontra comprobado que es lo mejor para el mantenimiento de la salud de la población. Muy Eso cierto, me parece sí. que eso me gustaría mucho. Y que de cierta forma está como planteado, pero no sé si está... lo hablo del desconocimiento, ¿no? Porque no sé tanto del tema, pero no hay tanta inversión ahí. Y que, como decís vos, si está comprobado qué está pasando, que no están escuchando esto, ¿no? O sea, hay una falta de escucha ahí. Y no, está todo, ya sabemos todo, pero sabemos también cómo hacen lobbies las farmacéuticas, sabemos que la enfermedad es el negocio, no la salud, o sea, se necesita personas que consuman remedios, tratamientos, estudios. Vos imaginate que cuando mi papá era chico, se fracturaban, iban al médico le acomodaba el hueso, los vendaba y estaba todo bien. Después apareció la radiografía, bueno, hay que hacer una radiografía. Hacer placas. Después apareció la Kinesio. Ecografía, se hace la placa más ecografía. Claro, Ahora claro. la tomografía, entonces hace la placa, esto, lo otro, se va sumando. Es decir, en salud el tema es que la nueva tecnología no reemplaza a la anterior, sino que se suma. Okay. Entonces, esto sostiene un gasto en aumento. Si la tecnología va a seguir avanzando y nosotros, en lugar de hacer un solo análisis que necesitábamos para saber que un hueso estaba fracturado, ahora hacemos 7, es insostenible. Ahora en 10 sí, años va a haber 20. Claro. Entonces, si todos los recursos los vamos a utilizar para la utilización de tecnología en el segundo nivel, porque claro, ahí está el consumidor cuando se toma la salud como mercancía, ¿no es cierto? La enfermedad, diría, ¿no? Sí, sí. Entonces, es todo un replanteo de la política sanitaria para repartir en atención primaria. De hecho, hemos tenido políticas de atención primaria que funcionaron muy bien. Sí, por eso sabía. Y que después las desmantelan. Claro. Porque teóricamente eso no funciona cuando está hartamente probado. Pero bueno, esto es así, es como el lavado de manos. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos, pero está bueno que cada tanto hay que volver a recordarlo, ¿no? Hay que lavarse las manos. Totalmente. Hay que usar las medidas de protección. Entonces todos lo sabemos, pero 2-3 veces por año hacer una campaña no viene nada mal. Hay un recordatorio. Claro, así que hay en un montón de cosas que habría que hacerlo. Todos sabemos que atención primaria, nuestros egresados salen de acá como con una orientación absolutamente comunitaria. El Totalmente. tema es que de acuerdo a la política que esté vigente en ese momento tengan espacio en la comunidad o vayan a las instituciones. O que las instituciones tengan en cuenta este tipo de abordaje para los pacientes. Que hay municipios que lo tienen, hay otros que no, es bastante disparejo eso, pero bueno, son todos caminos que tenemos que seguir andando. El futuro, no lo conocemos, pero podemos tener alguna incidencia ahí en a dónde queremos ir. Totalmente. Y ya para cerrar, Claudia, te quería preguntar, después de tantos hilos que fuiste tejiendo a lo largo de tu carrera, ¿qué forma pensás que toma tu telar? Qué linda pregunta. Mi telar me lo imagino como todo telar, entrelazado, con algunas puntas sueltas, con hilos de todos los colores. Me gusta. También tiene hilos negros. Hay cosas que no me gustaron o que no cumplieron mis expectativas, pero en términos generales queda bien. Sabes que es lindo mi telar, es lindo, me gusta cómo se fue tejiendo y me gustan los colores que tiene. Sí. ¿Dónde lo guardarías? ¿En tu casa? ¿Lo exponés? ¿En la universidad? No, en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa, lo pongo en mi casa. Bien. Y en la intimidad de mi casa lo disfrutaría, sí, en mi telar. Qué lindo, muchas gracias, Claudia, por participar. Por favor, a vos, Martín. En el podcast. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Cada historia que escuchamos es un hilo más del telar colectivo del cuidado. Un tejido que abriga, que enseña, que resiste. Hoy fuimos testigos de una vida entrelazada con vocación
esfuerzo y humanidad. Gracias por ser parte de este encuentro. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde seguiremos hilando voces, experiencias y caminos en esta gran red que nos sostiene, los hilos del cuidado. Este podcast se realizó en los estudios de Radio UNLA de la Secretaría de Cultura y Comunicación. Idea original, Estela Maris Sosa, Lucas y Martín Agüero, por la licenciatura en Enfermería del Departamento de Salud Comunitaria. Producción, Martín Agüero, Luciano Osorio y Valeria Pujol Buch. Operación y edición, Ana Saga, Diego Lacruz y Maximiliano López. Locución, María Laura Morales. Entrevistó Martín Agüero. Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA.